Estamos en comunicación con Gala Díaz Langú de CIPEC, directora de Proyectos Sociales de CIPEC. Buenas tardes, Gala, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Estos anuncios, ¿cuán esperados eran? ¿Cuán necesarios son para un tema tan esencial y que CIPEC viene estudiando bastante sobre cuidados de primera infancia y las licencias, tanto por adopción como por paternidad? Bueno, la modificación de las políticas públicas de cuidado y el fortalecimiento en particular de las políticas públicas de cuidado es una urgencia. Hoy en día recae sobre las familias cómo poder articular la vida laboral con la vida familiar y el hecho de tener que criar y cuidar a niños, pero también cuidar a todas las personas que tienen dependencia, las personas mayores que tienen algunos grados de dependencia, personas con discapacidad y también cuidarnos a nosotros mismos, hoy recae casi absolutamente sobre las familias y eso hace que se termine replicando de alguna forma la desigualdad, porque las familias que tienen mayores recursos tienen también mayores herramientas para poder solucionar estos temas contratando a alguien o contratando un servicio, mientras que las familias con menores recursos, las familias más pobres, termina recayendo casi exclusivamente sobre el núcleo familiar y en particular sobre las mujeres. Hoy son las mujeres, por ejemplo, del 10% más pobre del país, las que dedican la mayor cantidad de tiempo al cuidado, dedican 8 horas y media por día. Que el Estado puede intervenir con políticas públicas para resolver este tema y de alguna forma brindar oportunidades relativamente similares a las distintas familias, independientemente de los ingresos que puedan tener, es una de las claves para resolver el desarrollo, para resolver la pobreza y en particular para resolver el desarrollo infantil y brindar mejores oportunidades para todos los niños y también mejores oportunidades para que las mujeres puedan participar del mercado de trabajo. Gala, ¿ustedes han logrado medir cuál podría ser el impacto directo de dos medidas como estas, las de paternidad, las de adopción, por ejemplo, en el tema de la desigualdad específicamente? Bueno, hoy el tema de licencias es uno de los temas más paradigmáticos en esto porque hoy tienen licencias solamente las familias de mayores ingresos, porque son los trabajadores que participan del mercado de trabajo de manera formal. Los trabajadores que están en la informalidad o que son independientes no tienen licencias ni por maternidad ni por paternidad. Entonces, lo primero que es necesario hacer a la hora de modificar el esquema de licencias es universalizar, entender que la licencia es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, pero también es un derecho de los niños que nacen y de ser cuidados en esos primeros momentos de vida que son tan esenciales. Entonces, garantizar licencias para todos, independientemente de su categoría ocupacional, es clave, en particular de los trabajadores en la informalidad, de los monotributistas y de los autónomos que hoy están excluidos del régimen. Pero específicamente, específicamente en los trabajadores en negro, en la informalidad, ¿cómo se computa la licencia por paternidad? Porque es muy difícil ahí aplicar las reglas. Claramente. La propuesta que nosotros venimos conversando y de hecho que conversamos hace unos meses con la ANSES se centra en expandir las asignaciones universales para lograr un esquema que pueda ser más cercano a un ingreso sostenible de las familias en esos primeros momentos de vida, que sea equiparable a los 90 días que actualmente existen de licencia por paternidad para el régimen contributivo y de 2 días de licencia por paternidad. Si logramos que esos 3 meses y poquito estén garantizados para todas las familias, también equipararíamos ingresos, porque hoy esas familias, ante la llegada de un niño, tienen que elegir o mantener los ingresos y seguir trabajando, pero eso implica sacrificar cuidados, o priorizar cuidados y eso implica sacrificar ingresos y tener más probabilidades de caer en la pobreza. Claro. Si aumentáramos los montos de las transferencias para esos primeros momentos de vida, podríamos ayudar a que esto se resuelva de una forma distinta. Gala, estos fueron los anuncios por parte del gobierno del presidente Macri. ¿Qué se puede esperar en caso de que gane el Frente Juntos por Todos de Alberto Fernández? Bueno, creo que sería una excelente pregunta para hacérsela a los distintos referentes del Frente de Todos por las conversaciones que venimos teniendo desde
CIPEC con distintos referentes, sabemos que el tema de cuidados está bastante alto en las prioridades de la agenda del gobierno del Frente de Todos, y ojalá se consolide en una plataforma de gobierno con acciones concretas en caso de resultar ganadores. Nos parece fundamental que la agenda de cuidados se base en una mirada de la agenda de infancia, pero también de la agenda de género, que eso durante este gobierno no estuvo tan priorizado en lo que es cuidados, y creemos que esa mirada complementaria entre la agenda de infancia y la agenda de género sumada a las otras poblaciones de personas mayores y discapacidad es la única forma de tener realmente una mirada integral de las necesidades que tienen las familias, porque las familias no son compartimentos estancos, sino que trabajan de un modo realmente muy holístico, y es necesario que las políticas públicas entiendan esas dinámicas y que también entiendan los cambios que están experimentando las familias. Muchas de las políticas hoy siguen estando diseñadas pensando en un formato de familia nuclear con mamá, papá e hijos, cuando hoy sabemos que solamente un 35% de las familias argentinas sigue ese esquema de conformación, y hoy están creciendo muchísimo las familias ensambladas, las familias monomarentales lideradas por mujeres, las familias unipersonales, y hoy el esquema de políticas públicas no responde a esta diversidad de familias que existe en la realidad de nuestro país. Precisamente a eso también hoy el tuit del presidente hablaba de una licencia por adopción de 75 días. ¿Cuán crítico puede ser ese periodo, esa licencia, para acelerar los procesos de adopción y sobre todo el número de adopciones? Bueno, es un tema central. En Argentina la mayor cantidad de adopciones no se da de bebés recién nacidos, sino de niños más grandes, y eso requiere un esquema distinto de adaptación a las familias. Hay que pensar en esquemas que sean flexibles, que tengan días que puedan ser compartimentalizados para las visitas que se hacen entre las familias y los niños posibles que se pueden llegar a adoptar, y es crucial que esto se considere porque hoy en día no existe la licencia por adopción en nuestro país. Exacto. Una última pregunta, Gala. Vos recién hablabas de cómo las políticas públicas en la Argentina, al menos, siempre van por detrás de los procesos de cambio de la familia, del tipo de familia. ¿Hay países, hay algún gobierno en el mundo que se adelante, que tenga una visión de futuro sobre cómo va cambiando la familia y en función de eso aplique antes las políticas públicas? Sí, uno de los ejemplos más conocidos siempre son los países escandinavos, pero en América Latina e incluso también en Argentina están habiendo ejemplos en los que las políticas públicas tienen un esquema más flexible y más adaptable a estos diversos formatos de familia. En Argentina en particular, la provincia de Tierra del Fuego y la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen esquemas de licencias que permiten a las familias elegir quién y cuántos días se toma cada uno de los integrantes de la familia en un esquema global de días que se puede elegir. Incluso en Tierra del Fuego permiten que se lo tomen distintas personas, no tienen que necesariamente ser los progenitores ante una licencia por nacimiento, sino que puede ser cualquier adulto responsable de la familia. Esto rige solamente para los empleados públicos de la ciudad y de la provincia de Tierra del Fuego, pero incorpora no solamente los funcionarios de la administración pública, sino también docentes, trabajadores de la salud y en algunos casos fuerzas de seguridad. Entonces es realmente interesante cómo incluso en nuestro país tenemos esquemas exitosos de adaptación del régimen de licencias a diversos formatos de familia. Justamente a eso iba. Hablabas de formatos de familia. Está obviamente el tradicional madre, padre, hijos. ¿Cuáles son los otros formatos de familia más frecuentes que se ven después de eso? Monoparentales, matrimonios del mismo sexo. ¿Cuáles son hoy los más frecuentes? El esquema de familia que está creciendo más en los últimos años, y como son tendencias demográficas, los últimos años son desde 1980 hasta la actualidad más o menos, es el de familias lideradas por un solo jefe, que en realidad es una sola jefa, las familias monoparentales, que en realidad deberían ser monomarentales porque son con jefatura femenina,
en más del 90% de los casos. Esto representa el grupo que más creció desde 1980 hasta ahora, que en las redes se estuvo cristalizando con el hashtag Yo crío sola. Realmente tiene un fundamento muy grande en las conformaciones familiares. Vemos también que hay un crecimiento muy grande de los hogares unipersonales, de personas que viven solas. Esto se da sobre todo en los estratos más altos, en la distribución por ingreso. Y vemos que también son ese grupo de hogares, los hogares que hoy tienen mayores ingresos, los que tienen menos probabilidades de tener hogares con niños, mientras que la proporción en el 20% más pobre del país de tener hogares con niños se mantuvo constante desde 1980 hasta la actualidad. Mañana vamos a estar justamente lanzando un especial desde CIPEC con todos estos números en honor al Día de la Familia, que es el domingo con el Día de la Madre, así que los invitamos a Seguramente. Gala, una última pregunta. Este formato de familias, ¿cómo se distribuye geográficamente a lo largo de la Argentina? ¿Hay determinado tipo de familia en determinado tipo de región? No. A ver, en primer lugar, estos datos surgen de encuestas permanentes de hogares y de la encuesta anual de hogares urbanos en Argentina, que solamente releva hogares en centros, en aglomerados urbanos, en grandes aglomerados urbanos. Entonces esa es la primera limitación que tenemos de acuerdo a las estadísticas con las que contamos en el país, que solo representan a la población urbana. No sabemos cómo están conformados hoy los hogares en las regiones más rurales del país, por lo que vemos en las conformaciones urbanas en todo el país, no varía mucho de región en región, son realmente tendencias que se ven a lo largo y a lo ancho del país. Y si no hay datos sobre cómo se conforman las familias en los espacios rurales de la Argentina, ¿cómo se pueden construir las políticas públicas? Esa es una gran pregunta. Es fundamental fortalecer la evidencia con la cual se construyen las políticas públicas, y eso implica tener mejor evidencia. Hoy no solo no sabemos cuál es la situación del 7% de la población que vive en zonas rurales, sino que tampoco sabemos, por ejemplo, cómo es el uso del tiempo al interior de las familias, que es un dato central para pensar políticas de cuidado. La última encuesta de uso del tiempo es de 2013 y ya pasaron más de 6 años y está habiendo un cambio cultural relevante que sería importantísimo tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas. Interesantísimo, Gala. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, volveremos a hablar. Hasta luego.